intrauterina, la opción D, ecografía del segundo trimestre, y la opción E, ecografía de primer trimestre con medición del LSN, de la longitud cefalonalga. ¿Alguien que quiera responder? En Tal el vez chat. la E, Doc. La E. La respuesta correcta sí es la E. ¿Por qué la ecografía del primer trimestre ya es la más precisa? Esta ecografía tiene un margen de error de más o menos 5 días, ¿ya? Es más precisa que la fecha última regla porque la fecha última regla es más o menos 9 días. Entonces, de todas maneras, las pacientes, la fecha última regla es los 14 días después, o sea, es asumiendo que la paciente ovula cada 14 días, pero no todas las pacientes ovulan cada 14 días, entonces no es tan precisa. Y el margen de error es más o menos 9 días, en cambio la del LCN es de 5, así que esa es la respuesta correcta. Es la que más usamos para establecer la edad gestacional. Inclusive, si es que el LCN no coincide con la fecha de última menstruación y la diferencia es de más de 5 días, nosotros la cambiamos y ajustamos la fecha de última regla operacional, ¿ya? Tomando en cuenta el LCN. No sé si quedó claro o si tienen alguna duda con esta pregunta. Súper bien. La pregunta número 2. Uy, no sé por qué no pasa. Ahí estamos. En el control prenatal habitual, ¿con qué frecuencia deben realizarse los controles en el segundo trimestre en embarazos de bajo riesgo, pacientes sanas? La A, semanal, la B cada 2 meses, la C cada 4 semanas, la D cada 10 días y la E solo a demanda. Ahí los estoy leyendo, la mayoría dice que es la C, algunos dicen que es la B. Parece que gana la C. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? El embarazo fisiológico, un embarazo de una paciente sana, paciente que no es hipertensa, no es diabética, fisiológico. Es cada 4 semanas en el primero y en el segundo trimestre. Después de las 28 semanas comienza a ser cada 3 semanas y después de las 35 es semanal, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan con respecto a esta pregunta? ¿Todo claro? Seguimos. ¿Cuál de los siguientes exámenes de rutina se solicita en el primer control prenatal? Respuesta A, perfil hepático, la B, prueba de esfuerzo cardiovascular, la C, sífilis o BDRL, La C. D, la B. ¿Cuál? La C. La C. La C es la respuesta correcta. Muy bien. El BDRL forma parte del perfil de los exámenes obligatorios tomados en el primer trimestre. Desde los infecciosos son 4. En el primer trimestre se toma sífilis, VIH, hepatitis B y Chagas. ¿Ya? No toxoplasmosis. En Chile se toma el de Chagas. Y luego se vuelve a repetir en el segundo, en el tercer trimestre y luego cuando la paciente ingresa en trabajo de parto. Así que se hace 4 veces el examen del BDRL durante la gestación. ¿Alguna duda que tengan con esa pregunta? Seguimos. ¿Cuál es el signo clínico precoz de embarazo detectable por el médico en el examen ginecológico? A, movimientos fetales activos. B, dolor pélvico espontáneo. C, signo de Chadwick. D, crecimiento fetal palpable. E, incremento de la altura uterina. La C. La C, esa es la respuesta correcta. Resulta que hay muchos cambios en el embarazo, ¿ya? Y entre esos cambios se genera un aumento del flujo pélvico para poder mantener los nuevos requerimientos del útero y de la placenta en el embarazo. Entonces, al aumentar, el flujo sanguíneo a nivel pélvico, se pone de una coloración azulada lo que es el cuello del útero, el cervix y los fondos de saco vaginales. También está descrito que se puede poner la parte externa de la vulva un poco color azulada.
Así que esa es la respuesta correcta. Esto se puede ver desde la sexta semana de gestación, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos con las 5? ¿Cuál es el criterio que define la percepción de movimientos fetales normales en embarazo avanzado? Un movimiento diario, al menos 10 movimientos en 2 horas, 3 movimientos por semana, 20 movimientos por día o percepción materna espontánea una vez al día. La La D. B. Muy bien, así es. Esa es la respuesta correcta. Cuando una paciente dice, no, es que no sé si mi bebé se está moviendo bien, le decimos, por favor, cómase algo, póngase de ladito, toque su guatita y vea cuántos movimientos fetales tiene en 2 horas. Y si son 10 o más, está normal. Ujú. Estoy esperando que el computador piense. A ver. Mm. Ya, pregunta 6. En el control prenatal habitual, ¿cuál es la utilidad de la medición de la altura uterina? A. Evaluar la contractilidad uterina. B. Determinar la posición fetal. C. Diagnosticar placenta previa. D. Estimar el crecimiento fetal. Y la E. Valorar el riesgo de parto prematuro. La D. La D. Bien, es la D. Y esto se hace después de las 20 semanas, que me carga ver a los internos tomando altura uterina antes de las 20 semanas. Se mide en centímetros y es más o menos concordante con la edad gestacional, ¿ya? Nos sirve para ver si es que, sospechar si es que está restringido, hay que pedir una ecografía antes, a ver si hay una restricción de crecimiento fetal, o si está muy aumentada podemos pensar en un feto grande para edad gestacional, o un polidroamnios también, así que es una herramienta que la usamos de rutina. La pregunta número 7. En el embarazo normal, ¿a partir de qué semana se realiza el test de tolerancia a la glucosa para el despistaje de diabetes gestacional? A, La 12 C. semanas. La C, de 24 a 28 semanas. Bien, esa es la respuesta correcta. Esa es la edad gestacional en que la mujer, que en el embarazo hay una resistencia propia, fisiológica del embarazo. Entonces, si hacemos la PTGO entre las 24 y las 28 semanas, que es el periodo del embarazo donde hay más resistencia a la insulina, vamos a poder diagnosticar más diabetes gestacional. ¿Qué tal tuvo el brado? Riquísimo. ¿Se activó algo o me preguntaron algo? Ya, seguimos. Pregunta 8. ¿Cuál de las siguientes es un signo de alarma obstétrico que requiere consulta urgente? Aumento de peso, disminución de movimientos fetales, dolor lumbar leve, náuseas matutinas persistentes, contracciones esporádicas sin dolor. En el chat dicen que la B. La B es la respuesta correcta, ¿ya? Cuando una mamá te dice que siente que los movimientos fetales están disminuidos, hay que prestar atención. La disminución de los movimientos fetales habla de hipoxia fetal y de sufrimiento fetal. Así que ante la sospecha de esa hay que realizar un registro basal, ¿ya? Para ver cómo está la variabilidad, si está en una edad gestacional de hacerlo, y hacer una ecografía para hacerle un perfil biofísico. ¿Ya? Y así poder ver si es que se está moviendo, cómo están los movimientos respiratorios, dependiendo cómo está el líquido. Y si el perfil biofísico está bueno, pues ya descartamos que haya hipoxia o sufrimiento fetal.
Pregunta 9. ¿Cuál es el principal objetivo del control prenatal? Aumentar las hospitalizaciones, identificar precozmente complicaciones materno-fetales, realizar ecografías frecuentes, prevenir abortos espontáneos, planificar cesárea. Muy bien, sí, es la B. Esa estaba muy fácil. Ya es prevenir y detectar precozmente patologías y ir aplicando medidas para que no sucedan. Pregunta 10. En el primer control prenatal, ¿cuál de estos antecedentes personales es fundamental indagar? El color de los ojos, el grupo sanguíneo de los abuelos, la historia de cáncer, antecedente de preeclampsia, edad de la menarquia. Muy bien, La D. es la D. Si es que la paciente tiene antecedente de preeclampsia, podemos aplicar, hay muchas cosas que hacer, ¿ya? Aplicamos unos screening en el primer trimestre y si es que nos da alto riesgo de tener preeclampsia, le colocamos a la paciente tratamiento con aspirina. Y si es que solamente tiene el antecedente y el riesgo es bajo, la paciente igual le volvemos a hacer otro screening en el segundo trimestre y vamos vigilando, si es un antecedente súper importante. Así que se modifica el plan de vigilancia prenatal. Siempre que pase algo en la obstetricia, tiende a repetirse en el embarazo siguiente. Si tiene el antecedente de la preeclampsia previa, lo más probable es que el antecedente se pueda repetir en los siguientes embarazos. La pregunta 11. En gestantes de bajo riesgo, ¿cuál es el momento ideal para realizar la ecografía de tamizaje estructural? ¿Qué dice el público? A ver. La C. Estamos como divididos entre la C y la B, por La lo que B. veo en el chat. Ya. El tamizaje estructural se hace entre las 20 y las 24 semanas, ¿ya? El tamizaje que se hace entre las 11 y 14 semanas es un tamizaje que hacemos para screening de aneuploidías y predecir el riesgo de preeclampsia. Es súper importante ese screening también, pero si les hacen la pregunta de cuál es el screening más importante del embarazo, y si tuvieras que escoger una ecografía en todo el embarazo, sería la 20-24 semanas. Esa ecografía permite ver morfológicamente la anatomía del feto detalladamente. Además, podemos diagnosticar malformaciones, tiene marcadores blandos que nos permiten predecir si es que ese feto puede tener riesgo de tener alguna aneuploidía más o no. Vemos cómo está el peso, podemos ver si es que tiene una restricción precoz o no, y podemos ver dónde está la localización placentaria, del tamaño de los huesos largos, así que es entre las 20 y 24 semanas. Esa es la más importante y esa en Chile se llama morfogenética o ecografía estructural. ¿Por qué se hace entre las 20 y 24 semanas? Porque antes de las 20 semanas el feto es muy pequeño y la anatomía no tiene el grosor necesario para verse ecográficamente. En cambio, después de las 20 semanas, la anatomía ya está más formada, podemos ver mejor el corazón, podemos ver las estructuras cerebrales, la columna, ya se pueden distinguir las manos, los pies, podemos ver si tiene dos brazos, dos piernas, dos pies, los dedos. Ya todo eso se puede ver en una ecografía bien hecha con un buen equipo. Y después de las 24 semanas, de verdad que el espacio al feto le queda reducido. Entonces ya no es tan fácil evaluar la anatomía después de las 24 semanas, porque empieza a quedarse el espacio chico, todo empieza a estar más apretado, uno intenta buscar los labios y ya no logra verlos, no podemos saber si tiene labio leporino o no, de repente el feto tiene una posición que ya no permite bien ver el corazón y eso. No sé si tienen alguna otra duda o quedó clara la respuesta, ya que estábamos tan divididos. Parece que estamos ok. Pregunta 12. Paciente embarazada de 36 semanas. 36 semanas refiere cefalea intensa, visión borrosa y edema en extremidades. ¿Qué patología ustedes sospecharían? Dicen la C, preeclampsia. Sí. Efectivamente la cefalea, que la paciente diga que ve lucecitas, que siente zumbido en los oídos, ¿ya? Y que la paciente empieza a tener edema, sobre todo edema facial, nos habla mucho de que podría estar desarrollando y nos orientan a pensar en preeclampsia. No hace diagnóstico, pero podemos sospecharlo y podemos hacer exámenes y tomas de presiones arteriales para poder descartar o acertar en el diagnóstico. En pacientes con RH negativo y CUMS indirecto negativo, ¿cuándo corresponde administrar la profilaxis con inmunoglobulina anti-D? A las 12, a las 20, a las 28 y posparto al ingreso. La C. Es la C.
corresponde colocarlo a las 28 semanas y posparto cuando la paciente es RH negativo, ¿ya? Y cuando el CUM indirecto está negativo. Si el CUM indirecto está positivo, ya fue, ya la paciente se sensibilizó, ya no hay nada que hacer. Esto es para prevenir que haya una sensibilización y que los anticuerpos maternos ataquen al feto, a la sangre fetal. Entonces, lo hacemos allí. Si bien se hacen otros tipos de momentos donde hay alto riesgo de que haya paso de sangre fetal a la madre, ¿ya? Como por ejemplo si vamos a hacer una amniocentesis en una paciente que es RH negativo con un indirecto negativo, es decir, que no esté sensibilizada, y también se hace cuando la paciente tiene un aborto de más de 8 semanas, o sea, siempre cuidamos que la paciente no se sensibilice. Aquí, bueno, es lo más común en esta pregunta, que se los pregunten así, lo más fácil, entre las 28 semanas y el posparto, si es que corresponde. Ahora, en el posparto dice si es que corresponde porque si el recién nacido es el mismo grupo sanguíneo que la madre, no le van a colocar a la paciente la inmunoglobulina antigua. Pregunta 14. ¿Cuál de las siguientes indicaciones forma parte de la educación prenatal básica? No realizar actividad física, evitar la vacunación durante el embarazo, reconocer los signos de trabajo de parto y alarma obstétrica, restringir ingesta de líquidos y evitar caminatas diarias. Estaba muy fácil. La pregunta C. La educación prenatal incluye preparar a la paciente y explicarle que si es que tiene sangrado, si es que tiene dinámica uterina, pérdida de líquidos, su bebé no se mueve, que ya lo habíamos conversado, debemos acudir a la urgencia para evaluar que todo esté normal. ¿Cuál es el suplemento vitamínico recomendado desde el periodo preconcepcional? La vitamina A, el calcio, el ácido fólico, el hierro y el omega 3. El ácido fólico, la C. Muy bien, es el ácido fólico. El ácido fólico se debe iniciar al menos de 1 mes a 3 meses antes de la concepción. Esto es para reducir el riesgo de defectos del tubo neural en el feto. Pasa que si la paciente tiene déficit de ácido fólico, el embrión no va a poder generar como células, como la división celular que requiere en el primer trimestre. En gestantes de bajo riesgo, ¿cuál es el control estándar de la frecuencia cardíaca fetal a término? Auscultación cada 6 horas, ecografía diaria, cardiotocografía continua en domicilio, auscultación fetal en cada control prenatal y durante el trabajo de parto, test de Agar intrauterino. Sí, es la correcta. Todos están en lo correcto. Se ausculta en cada control prenatal y durante el trabajo de parto, si es que la paciente es fisiológica, se puede hacer una auscultación fetal intermitente. Acá en Chile hay monitoreos en todos los centros, así que se hace monitorización fetal intraparto con un tocógrafo. Pregunta 17. ¿Cuál es el objetivo de realizar el test combinado PAP-A y translucencia nucal entre las semanas 11 y 14? La C. Bien, esa es la respuesta correcta. El screening de aneuploidía entre las 11 y 14 semanas, ¿ya? Nosotros calculamos la translucencia nucal, la presencia del hueso nasal y todo esto lo metemos en calculadoras para hacer riesgos de screening y el PAP-A aumenta la sensibilidad. No lo hacemos de rutina, pero se usa en otros países. Acá no lo usamos tanto. Pero esa es la respuesta correcta. Y permite ver si es que tiene alteraciones cromosómicas y todo eso. Pregunta 18. En el control prenatal, ¿cuál es el examen inicial indicado para detectar bacteriuria asintomática? Sedimento de orina, eco renal, urocultivo, la tira reactiva y la prueba de nitritos urinarios. Muy bien, es la C. El urocultivo es el que usamos para detectar bacteriuria asintomática en el embarazo. ¿Por qué nos importa detectar si la paciente tiene una bacteriuria asintomática? Y que lo hacemos harto, lo hacemos en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Resulta que si la paciente tiene bacteriuria asintomática en el embarazo, por los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo, esta paciente tiene más riesgo de hacer infecciones de orina y de hacer pielonefritis. ¿Por qué nos importa la pielonefritis en la embarazada? Porque la pielonefritis en la embarazada es más severa. La paciente embarazada hace sepsis y mueren rápidamente. Terminan muy fácil en UCI por pielonefritis. Entonces, hacemos un screening 3 veces en el embarazo para descartar bacteriuria asintomática.
Además, el hecho de que haya inflamación hace que el útero esté más irritable y se produzcan contracciones. Y aumenta el riesgo de parto prematuro, si no se trata. La pregunta 19. ¿Cuál es el incremento promedio de peso recomendado durante todo el embarazo en una mujer con el IMC normal? Aquí yo creo que no. A ver, ¿qué dicen? El público dice la C. Yo estoy de acuerdo. Es entre 11 y 16 kilos. En pacientes con IMC normal, eso es lo que la paciente podría ganar de peso, ¿ya? Si la paciente está con sobrepeso, ya es menos. Y si está con obesidad, es mucho menos. Puede aumentar hasta 7, 8 kilos nada más. Eso es lo que dicen las recomendaciones internacionales y es lo que aplicamos. La pregunta 20. ¿Cuál es la utilidad principal del test de no estrés en el embarazo? Determinar la posición fetal, evaluar bienestar fetal a través de la frecuencia cardíaca, evaluar el riesgo de parto prematuro, diagnosticar diabetes gestacional, confirmar el trabajo de parto. Bien, es la B. El test de no estrés es llamado también el test de registro basal no estresante. Así le llamamos, registro basal no estresante. Y nos permite visualizar y evaluar la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal en relación a los movimientos fetales. Si es que la variabilidad está disminuida, es un buen test que nos habla de que probablemente pueda haber hipoxia fetal. Entonces tomamos muy en cuenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y la paciente va marcando cada vez que siente que su bebé se mueve. Entonces, cuando la señora marca que hay movimientos fetales, debería haber una aceleración en el registro. Si tenemos en un registro de 15-20 minutos más de 2 aceleraciones percibidas con movimientos fetales, el registro basal no estresante está reactivo, es un registro que está bueno. Pregunta 21. ¿Cuál de las siguientes vacunas está contraindicada durante el embarazo? Sí, es la C. Tiene virus vivos atenuados, así que no debe administrarse. No hay un riesgo teórico de que puedan producir infección fetal. ¿Ya? ¿Cuál es la recomendación actual respecto a la vacunación contra la toferina en el embarazo? A, no indicada. B, solo en el posparto. En la primera semana, entre las semanas 27 y 36 de cada embarazo, solo si hay brote epidémico. Dicen que la D. Muy bien, así es. La vacuna contra la toferina se realiza a las 28 semanas del embarazo y protege y envía anticuerpos maternos para cuando el bebé nazca, si tiene infección, no sea tan severa. La pregunta 23. ¿Cuál es el examen inicial de tamizaje para VIH en el embarazo? PCR viral, Western blot, ELISA de cuarta generación, inmunofluorescencia, prueba de anticuerpos aislada. Es la ELISA. Muy bien. El ELISA de cuarta generación permite detectar el antígeno P24 y el anticuerpo anti-VIH, reduciendo el periodo de ventana y mejorando la detección precoz. En gestantes, ¿cuál es el suplemento más efectivo para prevenir la anemia por deficiencia de hierro? Vitamina B12, ácido fólico. ¿La D? Es la D. El hierro elemental. En el embarazo, por los cambios fisiológicos que ocurren, la mujer va a necesitar producir más hemoglobina porque aumenta el gasto cardíaco y aumenta el volumen, el volumen de sangre que la paciente maneja. Esto para poder suplementar los aportes de sangre que necesita la placenta y el útero. Entonces necesitamos que la paciente tenga hierro, porque sin el hierro no va a poder producir más hemoglobina. Y el embarazo va a seguir anemizando a la paciente si no le dejamos el hierro. Así que es el que usamos de elección para prevenir y tratar anemia ferropénica. En embarazada con presión arterial de 138/88 a las 20 semanas, no tiene proteinuria ni ningún otro síntoma. ¿Cuál es el diagnóstico? La B. Es la B. Está normal. La presión arterial alterada en el embarazo es mayor a 140/90. ¿Ya? Así que esa es la respuesta correcta. Ahora, si es que tiene 138/88, voy a tratar de ver que no tenga 140/90 en algún minuto, así que igual la voy a vigilar de cerca.
Durante el primer trimestre, ¿cuál es la causa más frecuente de sangrado vaginal? La C. Es la más frecuente, el La aborto espontáneo. Las causas de sangrado del primer trimestre son el aborto espontáneo, la amenaza de aborto, el embarazo ectópico y a veces podría ser por implantación. Pero la más común es el aborto espontáneo, que es lo que le están preguntando. En embarazos de bajo riesgo, ¿cuál es el examen obligatorio para detección de infección por Streptococcus agalactiae? Cultivo vaginal en el primer trimestre, hemocultivo materno, cultivo rectovaginal en las 35-37 semanas, PCR de líquido amniótico, serología materna. Muy bien, es la C. Se hace entre las 35 y 37 semanas. El examen dura y está vigente por 5 semanas. Entonces, si es que la paciente va a tener su parto entre las 40, 41, 39, no tiene sentido hacerlo entre las 35 semanas, ¿ya? Por eso se hace en esa edad gestacional. Permite planificar si vamos a darle profilaxis intraparto y poder prevenir la infección neonatal precoz grave. Al menos la aportación en Chile de estricto grupo B es como de un 20%, y de allí el 1 al 2% de los recién nacidos que no usan profilaxis se infectan, y de ese 1 o 2%, un 1% hace sepsis neonatal grave. Pregunta 28. En el control prenatal, ¿cuál es el principal objetivo del examen del fondo uterino en el tercer trimestre? Detectar contracciones, diagnosticar trabajo de parto, vigilar crecimiento, determinar sexo, confirmar la posición fetal. Es la C, no es la E. Es para vigilar el crecimiento fetal. Lo habíamos conversado en una pregunta. Habíamos dicho que después de las 20 semanas empezamos a medir el fondo del útero. Lo hacemos con centímetros y podemos ver cómo está creciendo, si está deficiente o si sentimos que está como un feto grande para gestacionar. Pregunta 29. ¿Cuál es el riesgo materno principal de la bacteriuria asintomática no tratada en el embarazo? Diabetes gestacional, preeclampsia, hemorragia, pielonefritis y hipotiroidismo. Pielonefritis. Como que estaba repetida. La bacteriuria asintomática no tratada en el embarazo puede progresar a pielonefritis, y el riesgo materno-fetal, como ya lo habíamos conversado, es importante, por lo que lo pesquisamos y lo tratamos sistemáticamente. Inclusive, no solo lo tratamos, dejamos tratamiento antibiótico y 3 días post tratamiento le pedimos a la señora que se haga un urocultivo control, porque necesitamos ver que efectivamente haya quedado tratada. ¿Cuál es la recomendación actual sobre la ingesta de cafeína durante el embarazo? Libre. Ni idea. Yo tampoco sabía antes. Son 200, ¿ya? La D. Es la D, son 200. La paciente puede tomar, pero muy poco. Ya eso es aproximadamente 1 o 2 tazas de café pequeñas. Y eso es porque hay estudios que han demostrado que la cafeína aumenta el riesgo de aborto, de bajo peso al nacer, y además hace que la paciente esté más anímica. Entonces, una paciente que tiene requerimientos de hierro, riesgo de estar anémica, toma café, más anémica va a estar. Pregunta 31. En el control prenatal, ¿cuál de los siguientes micronutrientes tiene indicación sistemática de suplementación durante todo el embarazo? Hierro. La C. Bien. La usamos para prevenir la anemia ferropénica, ya lo habíamos conversado. La 32. ¿Cuál es el cambio fisiológico normal en el sistema cardiovascular durante el embarazo? Hay hipertensión progresiva, disminución del volumen plasmático, aumento del volumen plasmático y gasto cardíaco, bradicardia sostenida, vasoconstricción. La C. Muy bien. Es esa. Hay hipotensión en el primer trimestre, no hipertensión. Hay un aumento del volumen plasmático, un aumento del gasto cardíaco, ¿ya? Y hay más bien vasodilatación periférica, así que la E tampoco es. El incremento del volumen plasmático se dice que es de un 40 o 50% en el embarazo, y el gasto cardíaco también aumenta más o menos un 50%. Estas son adaptaciones esenciales para poder cubrir las demandas del feto y de la placenta. Pregunta 33. En relación al trabajo de parto normal, ¿cuál es el parámetro que define el inicio de la fase activa? La dilatación cervical de 1 centímetro, las contracciones de Braxton Hicks, ruptura de membrana, dilatación cervical de más de 6, descenso fetal estacionario. Muy bien, todos dijeron la respuesta correcta, es la D. Antes se usaba 4,
pero no daba mucho chance para que la paciente tuviera partos vaginales, así que se cambió y se usa 6. Así que si está con 6 y tiene contracciones regulares, ¿ya? Podemos hablar de que está en fase activa. Esto fue una actualización que hizo la ICOG, así que es la que usamos actualmente en Chile, 6 centímetros. Pregunta 34. ¿Cuál es el principal mecanismo por el cual la suplementación con ácido fólico previene defectos del tubo neural? A mí me parece que yo ya se las dije. Bien, esa es la correcta. El ácido fólico, durante las primeras 4 semanas, ayuda a que se forme correctamente el tubo neural y evita efectos como espina bífida, anencefalia, entre otras. En pacientes gestantes sin factores de riesgo, ¿cuál es el examen recomendado para despistaje de anemia? Todos dicen que es la B. Es la B. La hacemos al inicio y luego entre las 24 y 28 semanas. El control de hemoglobina y hematocrito permite pesquisar precozmente si la paciente está anémica y poder aplicar medidas. Ahora, si está anémica de término y no nos va a dar tiempo de poder ayudarla con tratamiento oral, le damos tratamiento endovenoso. Así que por eso la buscamos tanto. El estar anémico en el embarazo aumenta los riesgos de infección, de hemorragia postparto, así que tiene también su importancia. En el embarazo, ¿cuál de los siguientes parámetros respiratorios se modifica fisiológicamente? Disminución de la frecuencia respiratoria, hipoxia leve sostenida, aumento del volumen corriente, retención de dióxido de carbono, hipoventilación compensada. Dicen que es la C. Es la C. La ventilación minuto aumenta, ¿ya? Porque aumenta el volumen corriente, hay una hiperventilación fisiológica. Esta hiperventilación fisiológica puede estar dada por 2 cosas, ¿ya? Por la progesterona, que produce que las vías respiratorias hagan lo mismo que con los vasos sanguíneos, se relajen. Y también porque el útero aumenta de tamaño y empieza a comprimir las vísceras abdominales hacia arriba. Entonces, la paciente va a tener una hiperventilación fisiológica propia, así ya no va a poder respirar como lo hacía habitualmente. Esto hace que haya una alcalosis respiratoria, ¿ya? Una alcalosis respiratoria compensada. Puede que esté con la frecuencia respiratoria un poco más aumentada o sin alteración de ella. Busca acá. Y esa alcalosis respiratoria compensada, el mismo cuerpo de la gestante va a hacer que haya una excreción de bicarbonato por las vías urinarias y la compensa. Entonces, a la final, esa alcalosis respiratoria no es fisiológica en el embarazo. ¿Cuál es la ganancia ponderal ideal durante el primer trimestre en un embarazo normal? ¿Cuánto tiene que aumentar en el primer trimestre? La D. La D, a ver, es la D. En el primer trimestre no es mucho lo que debería aumentar la paciente, porque es un embarazo chico. No hay tanto líquido amniótico, la placenta no pesa tanto, el feto es pequeño. En el segundo y tercer trimestre se aumenta mucho más. ¿Cuál es el examen más sensible para detectar restricción de crecimiento intrauterino? Test de Apgar, altura uterina, ecografía con biometría seriada, cardiotocografía basal y Doppler de las arterias uterinas. Buena, sí, es la C. Es el mejor examen. La biometría fetal por ecografía permite detectar precozmente alteraciones del crecimiento fetal y diferenciar entre el crecimiento constitucional pequeño o fetos pequeños para edad gestacional y restricciones verdaderas. ¿Ya? Perdón. Los fetos pequeños para edad gestacional son recién nacidos que están bajo el percentil 10, pero que tienen los Doppler normales, no tienen alteración de la distribución de los flujos dentro del feto. En cambio, los restringidos, a diferencia de los PEC, sí tienen alteraciones de los flujos. A veces no solo están debajo del percentil 10, sino que están bajo el percentil 3, sí, con los flujos normales, pero ya son restringidos porque es una restricción bien severa. ¿Ya? Y a veces los flujos en el feto están normales, pero está bajo percentil 10 y la señora tiene alteración de las arterias uterinas. Entonces también es una restricción verdadera. Y bueno, lo vemos con la biometría. Si es que está restringido, ahí empezamos a hacer Doppler. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es esperable en la hematología de una gestante sana? Policitemia fisiológica, trombocitopenia severa, neutropenia, hemodilución, aumento de la viscosidad sanguínea.
Esta la D. hemos discutido harto, así que esa es la correcta. La pregunta 40. En el seguimiento del embarazo, ¿cuál es el riesgo fetal principal de una infección materna por toxoplasmosis adquirida durante el primer trimestre? Muy bien, es esa. Retinitis, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales son los, las secuelas de la toxoplasmosis. Ahora, mientras más chico es el embarazo, ¿ya? El riesgo de que se le transmita es menor, pero las secuelas son más graves porque piensen que si está en el primer trimestre es un periodo de formación, el embrión se está formando y si logra pasar la infección va a tener todas estas alteraciones que ya discutimos. ¿Cuál es el principal cambio gastrointestinal fisiológico durante el embarazo que favorece el reflujo gastroesofágico? Y yo creo que esta se la saben porque yo hablé de la progesterona, así que vamos que se puede. Es la D, ¿ya? La D. Se relaja el esfínter esofágico inferior y esto porque la progesterona hace que todos los queden así, flojitos. ¿Cuál es el efecto hematológico esperado durante el embarazo respecto a la coagulación? Hipocoagulabilidad, disminución del fibrinógeno, neutropenia progresiva, estado de coagulabilidad, y todos dicen que es la D, yo estoy de acuerdo, es la D. Hay un estado de hipercoagulabilidad fisiológica, ¿ya? Esto protege frente a hemorragias en el posparto, pero tiene el tema de que aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso. Y este riesgo es mucho más aumentado en el puerperio inmediato. Así que hay que estar ojo. En el control prenatal, ¿cuándo es el examen obligatorio para detectar riesgo de sífilis congénita? Este ya lo habíamos dicho, ¿cierto? La B. En embarazos con antecedentes de preeclampsia severa, ¿qué profilaxis farmacológica ha demostrado la reducción del riesgo en embarazos futuros? Ácido D. fólico, hierro. La D. La D, muy bien, sí. Hubo un estudio llamado, se me fue el nombre, pero bueno, hubo un estudio importante que se llamó ASPRE, ¿ya? Que probó que la dosis de 150 miligramos al día en pacientes con alto riesgo de preeclampsia, que lo hacemos con el cálculo del screening de las 11-14 semanas, si es que tú le inicias la aspirina antes de las 16 semanas, puedes reducir hasta un 60% el riesgo de tener preeclampsia. Respecto a la monitorización fetal intraparto, ¿cuál es el parámetro más sensible para detectar hipoxia fetal? Movimientos fetales, auscultación basal, tacto La D. vaginal. Bien, la habíamos conversado previamente, ¿cierto? Si la variabilidad en el registro no es tan buena, nos asustamos. Incluso un MEFI es patológico si es que tiene la variabilidad disminuida por 50 minutos. Si tiene 50 minutos con variabilidad disminuida, a pesar de que reanimemos, hagamos reanimación intraparto, ese feto lo más probable es que vaya a cesárea de urgencia. ¿Cuál es el objetivo principal de la ecografía precoz del primer trimestre? Antes de las 12 semanas. Diagnosticar placenta previa, detectar macrosomía, determinar el peso fetal, confirmar La D. localización. Bien, es la D. La primera ecografía nos sirve para confirmar que el embarazo está intrauterino, ver si no hay un embarazo ectópico, nos permite medir la fecha de última regla, ver si la fecha de última regla está correcta o no y medir el LCN, y nos permite ver si es que hay uno o dos fetos. Así que es súper importante de todas maneras. Y bueno, ver si tiene latido también. En pacientes con antecedentes de parto prematuro previo, ¿cuál es la intervención preventiva con mayor evidencia de reducción de riesgo? Unos dicen la A, otros dicen la D. La D. Es la D. La progesterona vaginal, usamos vaginal, no usamos intramuscular.
La progesterona vaginal o oral puede reducir el riesgo de parto prematuro. Los últimos estudios han dicho con acortamiento cervical. Pero bueno, no creo que ustedes le pregunten tan profundamente. Lo que tienen que saber es que la progesterona es buena para prevenir el parto prematuro en pacientes con antecedentes. ¿Cuál de los siguientes es un hallazgo fisiológico normal en el examen de orina durante el embarazo? Que tenga una proteinuria de más de 300, hematuria persistente, glucosuria leve ocasional, cetonuria frecuente, cilindros La C. hemáticos. A ver, algunos dicen la C, otros dicen la D. Yo creo que es la C. Hay glucosuria leve ocasional porque aumenta la filtración glomerular, ¿ya? Entonces, al aumentar la filtración glomerular, se van a colar algunas proteínas, pero no más de 300, ¿cierto? Porque si es más de 300 es preeclampsia. Se va a colar un poco de glucosa y no necesariamente la paciente tiene diabetes, ¿ya? Eso es normal que pase en el embarazo. Y también va a haber pérdida de bicarbonato por la orina para tratar de compensar la calosis que habíamos hablado, ¿cierto? Y todo eso hace que esta paciente sea más propensa a tener infecciones de orina. Azúcar en la orina, una orina más basificada por el excremento del bicarbonato. ¿Cuál es el examen recomendado para la evaluación inicial de viabilidad fetal en gestantes con metrorragia del primer trimestre? La B. Sí, lo habíamos dicho, ¿cierto? La ecografía transvaginal, la B, es el método más sensible y temprano para ver si hay latidos o no hay latidos, si es que está el saco gestacional, dónde está ubicado. Y yo creo que esta es la última. A ver, en el control prenatal, ¿qué cambio renal fisiológico ocurre durante el embarazo? Disminución de la filtración glomerular, retención nitrogenada, disminución del volumen plasmático, aumento del filtrado La B. glomerular. A ver, la D. Muy bien, es la D. Aumenta el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal. Durante el embarazo, el flujo renal y la tasa de filtración glomerular aumenta hasta un 50%. Esto genera un descenso fisiológico de la creatinina sérica. Eso sería. Esta clase tuvo mucho de fisiología en el embarazo. Si es que quieren leer un poco más, yo les recomiendo el capítulo del manual del doctor Carvajal de la Católica de Fisiología en el Embarazo. Está corto, está preciso, conciso y se entiende súper bien. No sé si tienen alguna duda o quieren aclarar alguna duda de algún otro tema. Hola, ¿qué tal, Doc? Solo quería preguntarle algo, o sea, recordar de lo que mencionó. En primer trimestre usted mencionó que habían 4 exámenes que había que realizar para control. Era sífilis, que el VDL, Chaga y VIH. Había otro que no recuerdo. Esos son los 4 infecciosos. Sí, BDRL, sífilis, Chagas y hepatitis B. ya listo, eso era todo. Muchas gracias, Doc. Claro, pero son los infecciosos, se toman otros más. Hacemos también hemograma, le tomamos CREA, vemos todos los otros exámenes del primer trimestre, como la TSH, T4 libre, urocultivo, sedimentorina, pero estos 4 son los infecciosos, ¿ya? Muchas gracias, Doc. Por nada. Si no tienen más dudas, ha sido un gusto. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doc. Muchas gracias.